ir hacia el control obrero, la apertura de los libros de contabilidad, que los trabajadores y las comunidades puedan participar en decidir qué se produce, cómo se produce, de qué manera se distribuye, el tema de los precios, y que esto no sea en función del lucro de los intereses particulares de unos propietarios privados. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer una ley orgánica del trabajo, no para simplemente humanizar la explotación capitalista, entre comillas, es una contradicción total. Nosotros tenemos que cambiar las relaciones sociales de producción, no puede ser una ley del trabajo para ponerle ciertas reglas y ciertas normas a la explotación. Nosotros tenemos que acabar con la explotación. Hay otras cuestiones muy importantes, tú mencionaste la salud. Nosotros todavía estamos pendientes del establecimiento de un sistema único nacional de salud, universal, que pueda ser disfrutado por todo el mundo, con atención plenamente gratuita, pero no gratuita para que tú vayas a un hospital y no consigas cirujanos. No gratuita para que tú vayas a un hospital y te digan que no hay gasa o que no hay jeringas o que no hay determinados medicamentos o implementos. No gratuita para que haya una burocracia voraz, parasitaria, que se lleva a los equipos médicos y que negocia con esos equipos médicos en las clínicas privadas, todo un sistema de complicidades que hay allí. Y eso hay que cambiarlo con los trabajadores y trabajadoras y con las comunidades y con la Contraloría de los consejos comunales. Muchas otras cosas hay que hacer en la Asamblea Nacional. Yo, por poner una de las tareas que tenemos que llevar adelante, está la de reformar la ley de telecomunicaciones. Nosotros sin poder comunicacional del pueblo no podemos ejercer el poder popular. Nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones que responde a una vieja etapa, donde todavía habla de explotación comercial del espacio radioeléctrico. Y eso debe ser un derecho humano, la comunicación. Y por consiguiente entonces hay que redistribuir ese espacio radioeléctrico. Si ya en algunos países capitalistas, pero que tienen unos procesos progresistas en América Latina, se están aprobando leyes donde se establece un tercio para el Estado, un tercio para las comunidades o las organizaciones sociales y un tercio para el sector privado. Bueno, nosotros no nos podemos quedar atrás y aquí hay un proceso revolucionario. Hay que montar un sistema público nacional de comunicaciones en manos de los trabajadores, de los campesinos, de nuestros pueblos originarios, los indígenas, de las comunidades, de los organismos del poder popular, las comunas. No puede haber comuna que no tenga radio o un conjunto de comunas que no tengan una televisora. ¿Por qué familias capitalistas, unos cuantos propietarios, accionistas, pueden tener una televisora de alcance nacional o cadenas de radio, de emisoras de alcance nacional? Y nosotros, el Poder Popular, tiene que quedarse limitado a transmitir para un área geográfica reducida, encerrada dentro de un barrio, dentro de una parroquia o incluso dentro de un municipio. Somos parte de la gran mayoría del pueblo. Por consiguiente, entonces, tenemos que tener ese poder comunicacional en nuestras manos y también que se abran las comunicaciones del Estado a la participación y al control social. Esas son algunas de las tareas que en la transición al socialismo nosotros deberíamos llevar adelante. Hay otras en el área de la educación, por ejemplo, para los jóvenes, todo lo que tiene que ver con cambiar el sistema de gobierno universitario, donde puedan participar los estudiantes, los trabajadores y los profesores en la conducción de las universidades e incluso en las decisiones relacionadas con los pensos de estudio, porque bueno, los estudiantes son, la mayoría son los sujetos de ese proceso, ¿no? Parlamentarismo de calle, pueblo legislador. Hemos escuchado en la calle estas dos propuestas, una que ya se ha llevado en ejecución y otra que es una propuesta. El mismo Chávez ha dicho, parlamentarismo de calle ya cumplió su fase. Desde el seno de los revolucionarios, el parlamentarismo de calle ha tenido algunas críticas para su avance, pero escuchamos pueblo legislador. Gonzalo,
¿Cuál es tu propuesta concreta en este sentido? Bueno, quiero decirte que yo no puedo hablar de mi propuesta concreta, porque la postulación de la candidatura no es un capricho personal, tiene que ver con una trayectoria y un trabajo, con una vinculación estrecha con, por una parte, la comunicación alternativa en el equipo de aporrea.org, que eso, bueno, es algo que ha tenido éxito, que ha tenido unos resultados, y que allí se expresa mucha gente, noticias, artículos de discusión del movimiento popular, de las organizaciones sociales, y entonces, bueno, de alguna manera eso te coloca en un reto de servir de portavoz de toda esa gente en un organismo como la Asamblea Nacional. Por otra parte, estoy en la corriente política y sindical Marea Socialista de la Unión Nacional de Trabajadores. Me ha postulado la Fuerza Socialista de Profesionales y Técnicos, que también lo ha hecho con Diógenes Carrillo, que va con el número 18, que nos está respaldando a ambos en este circuito. Esto me parece importante porque no se trata de planteamientos particulares. Muchas de las cosas que uno está planteando y diciendo aquí han sido recogidas y han sido trabajadas colectivamente en congresos, en encuentros, tanto del sector de medios alternativos como del movimiento popular, como de los trabajadores. El programa elaborado en los talleres, el encuentro que hizo el Frente de Trabajadores del PSV el año pasado, el Congreso de la UNET que se ha realizado ahora, además, por supuesto, de lo que se ha hecho en el Congreso del PSUV. Entonces, esto es bien importante decirlo. Ahora, lo del parlamentarismo de calle, bueno, debemos decir que ha sido un avance porque en la Cuarta República a nosotros no nos consultaban absolutamente nada. Decidía la burguesía con su democracia representativa. Sin embargo, participación del pueblo no es que te pongan un toldo en una esquina y que entonces tú pases y lleves un planteamiento, tomes el micrófono, que algún colectivo pueda llevar alguna propuesta, algún proyecto, pero después entonces no sabemos qué pasó con eso y no tenemos el control de los resultados. Tiene que ser algo orgánico, ¿no? Lo que tú dices de comunidad parlamentaria o parlamentarismo comunal, pueblo legislador, comunidad legisladora, que son términos que se están utilizando ahora, el propio presidente los ha usado, me parece que dan un paso hacia adelante en convertir a esto en algo más orgánico y más vinculado realmente a la organización de nuestro pueblo. Pero no puede ser algo donde se recoge de manera dispersa y atomizada el resultado de pequeños espacios en los cuales se puedan hacer los debates. Nosotros hace tiempo que necesitamos en este país de un gran Consejo Nacional de los trabajadores, de las organizaciones de los trabajadores, de los frentes campesinos, de las organizaciones del poder popular, de los movimientos y colectivos populares, no solamente a nivel local, sino que estamos hablando de algo de alcance nacional, donde se pueda sentar con el gobierno, este organismo, este consejo, y discutir con el presidente Chávez y con el gabinete cuáles son las medidas económicas, sociales, políticas, de alcance internacional o en el terreno incluso de la defensa del país, en todos los ámbitos que se van a aplicar.